Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te presento este estuche o neceser que, como ves, tiene una forma muy original de corazón. Es un proyecto muy divertido de hacer donde vamos a aprender distintas técnicas y algunos trucos, como por ejemplo cómo colocar este zigzag en todo el contorno sin que se aprecie ni el inicio ni el final, o cómo realizar estas aplicaciones a puntada escondida. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el vídeo de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, la tela exterior, en este caso es esta con rayas, que veis que parece que está hecha a trocitos, es una tela de AliExpress. Yo os voy a dejar el link a esta tela en la descripción de este vídeo por si la queréis comprar igual. También vamos a utilizar para el forro, en este caso es esta tela roja lisa, cinta EBS, estabilizador o foam, que como veis es una goma espuma finita, lo suficiente para darle forma al trabajo, y luego yo voy a utilizar una cremallera decorativa de estas japonesas. Esta cremallera también la vais a encontrar en AliExpress, en la descripción también os dejo el link por si os interesa. Adicionalmente utilizaremos materiales para la decoración del exterior con el corazón que vamos a aplicar, pero eso bueno, os lo voy a enseñar según realicemos el vídeo, porque bueno, es también un adorno que es opcional. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que tenéis que hacer es, como en casi todos los proyectos, descargar el molde o patrón. Lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Simplemente tenéis que ir a www.retalesdemilcolores.com y buscar el nombre del proyecto que os interese en la lupa. En este caso buscamos estuche corazón. El molde veis que es la mitad de un corazón y esta medida es de 20 centímetros. Aseguraros cuando lo imprimáis que este tamaño es el que os indico aquí, así sabréis que lo tenéis impreso al tamaño en el que yo lo voy a realizar. Es verdad que lo podéis luego hacer un poquito más grande, un poquito más pequeño, a vuestro gusto. Lo que vamos a hacer con este molde es recortarlo justo por el borde. Mira, yo lo que he hecho ha sido descargar dos veces el molde del corazón y lo he unido a la mitad para tener así el molde completo, que me es más cómodo para los pasos que vamos a dar a continuación. Lo que he realizado ha sido lo siguiente: he cortado dos corazones en foam y luego dos corazones en tela y he sujetado una pieza con otra con la ayuda del pegamento en spray. Como veis, he cortado dejando bastante margen, porque ahora lo que voy a hacer es acolchar, y siempre que acolchamos es verdad que al utilizar estabilizador las piezas encogen un poquito en función del diseño de acolchado que hagáis. Si hacéis un acolchado que son líneas, por ejemplo, muy próximas unas a otras, va a encoger más la pieza, y si hacéis líneas más separadas, bueno, va a ser mucho menos la disminución de tamaño que vais a tener. Por eso me gusta, cuando utilizo estabilizador y voy a acolchar, dejar un margen, como veis, bastante amplio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues precisamente acolchar. Tenéis varias opciones: hacer un acolchado libre, hacer unas líneas, por ejemplo, en diagonal, hacer rombos, o aprovechar, en este caso, el propio diseño de la tela. Yo lo que voy a hacer son unas líneas verticales, haciéndolas coincidir con el dibujo de la tela. Así que voy a acolchar las dos piezas y continuamos. Mira, ya he acolchado y la verdad es que el aspecto cambia muchísimo. Me encanta el efecto que el acolchado hace, sobre todo cuando trabajamos con estabilizador, porque queda así como muy marcado. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el molde y en las dos piezas vamos a hacer lo mismo. Vamos a centrar el molde con una de las líneas, en este caso, y vamos a pasar el contorno para ya tener la referencia del patrón. Entonces, es verdad que lo podemos hacer también por el otro lado sin ningún problema, porque al tenerlo acolchado, pues lo podemos hacer por aquí. Entonces yo ya he visto a qué altura lo quiero colocar, que es aquí, y ahora ya paso el contorno. Y una vez que hemos pasado el contorno del molde a la pieza, lo que vamos a hacer es recortar justo por el borde. Una vez que recortemos, daremos una costura en forma de zigzag en todo el perímetro de la pieza, para que luego trabajemos con más comodidad en los pasos que vamos a dar a continuación. Mirad, una vez que tengamos la pieza acolchada, como veis, lo que podemos hacer es incorporar el forro. Yo lo que he hecho ha sido sujetarlo con un poquito de pegamento en spray, que es este material,
Y ahora lo que voy a hacer es dar una costura en forma de zigzag uniendo el forro a la parte exterior. También tenéis la opción que quizás habría sido mejor, pero la verdad que cuando me he puesto a preparar el proyecto no me he dado cuenta, que es acolchar también la parte interior a la vez que acolchamos la parte exterior. Formaríamos un sándwich poniendo la tela de forro con el derecho hacia la mesa, el estabilizador y la tela principal con el derecho hacia arriba. Y uniríamos las tres piezas con el pegamento en spray o con unos alfileres y acolcharíamos las tres a la vez. Si no lo habéis hecho como yo, no pasa nada, lo vamos a dejar así, damos un pespunte en forma de zigzag para unir las piezas y ya la tendríamos preparada. Ahora, sobre una de ellas vamos a hacer la aplicación circular que adorna el trabajo. Para ello lo que he hecho ha sido tomar una pieza de tela lisa, ponemos derecho con derecho y en el revés de una de las piezas trazamos una circunferencia con un diámetro de 8,5 centímetros. Vamos a coser completamente el contorno utilizando una puntada pequeña de 1,5 milímetros aproximadamente. Utilizamos una puntada pequeña porque así luego cuando demos la vuelta a la pieza para obtener la circunferencia nos va a quedar mucho mejor rematado el contorno y no van a quedar picos. Así que vamos a dar esta costura y continuamos. Mirad, ya he dado el pespunte en todo el contorno con esta puntada pequeñita y ahora lo que hacemos es ajustar el margen de costura dejando algo menos de 1 centímetro y vamos a dar una serie de piquetes o pequeños cortes en todo el contorno para que luego la pieza de tela se adapte bien. Vamos a ir dando estos cortecitos siempre sin llegar a tocar la costura. Una vez que hemos dado todos los cortes en el contorno, separamos las piezas de tela de esta manera y en uno de los lados damos un corte como veis. Y lo que hacemos es dar la vuelta a esta piececita por el corte que acabamos de dar. Vamos a acomodar bien el contorno y vamos a planchar. Damos un poquito de calor para acomodar bien los bordes de la pieza. Y fijaros qué bien nos queda el círculo realizándolo de esta manera. Ahora vamos a preparar la aplicación en forma de corazón que va a ir en el centro. Yo la voy a realizar con la técnica de puntada escondida. Para ello me voy a ayudar de esta fliselina que es un poquito rígida cuando la pegamos, es adhesiva por uno de los lados. La pegamos sobre el revés de la tela que queremos aplicar, damos un poquito de calor y vamos a recortar dejando un margen de costura de aproximadamente algo menos de medio centímetro. A continuación lo que hago es recortar un poquito el piquito aquí y aquí doy un pequeño corte sin llegar a tocar la entretela. Y ahora lo que hago es, ayudándome de los palitos metálicos y del pegamento, vamos a voltear todo el contorno de la pieza para tenerla así lista para aplicarla. Cuando llegamos a la zona curva, lo que vamos a ir haciendo son pequeños plieguecitos para así adaptar bien el contorno. Hacemos lo mismo ahora en el otro lado. Ya tenemos el corazón preparado y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle en el círculo. Entonces lo voy a fijar con la ayuda del pegamento para aplicaciones, que la verdad es bastante cómodo. Y podemos secarlo bien con la plancha para tardar menos o esperar un poquito a que se seque. Lo centramos y vamos a coserlo en todo el contorno a puntada escondida. Vamos dando puntadas con un hilo al tono, es un hilo finito además, ¿veis? De manera que no se vean. Lo que hacemos es, tenemos el hilo que sale justo hacia nosotros, a la misma altura introducimos la aguja y avanzamos por la parte de atrás. De esta manera estas puntadas quedan prácticamente invisibles y son perfectas para las aplicaciones a puntada invisible.
Mirad, ya he cosido el corazón a puntada escondida y ahora vamos a coser esta cinta de zigzag justo así por detrás para que asomen un poquito los piquitos, que creo que queda muy decorativo. Vamos a comenzar en la parte del piquito y damos unas puntadas con la cinta así hacia el interior. Es importante que veáis que dejamos el primer piquito justo de esta forma fuera. ¿Veis que hace esta onda? La onda la dejamos al borde. Y aquí damos unas puntadas para sujetar. Y una vez que tengamos ya la cinta así sujeta, para que no se nos mueva, nos vamos al lado del derecho y vamos cosiendo, vamos haciendo los piquitos. Y vamos haciendo puntaditas como las que hemos hecho para coser el corazón, pues exactamente igual. Vamos a ir así sujetando el zigzag al corazón, a la pieza redonda que tenemos donde hemos aplicado el corazón. Mira, ya he cosido prácticamente la cinta de zigzag y lo que he hecho ha sido ir calculando para que me quede de esta manera cuando llegamos al final, para que coincida. Entonces aquí simplemente damos unas puntaditas también en el último piquito y metemos hacia el interior el resto de la cinta. De esta manera no se aprecia dónde empieza y dónde termina. ¿Veis? Vamos a dar unas puntadas dentro y cortamos lo que nos sobra. Mirad, he planchado un poquito para que quede bien asentado y ahora voy a dar unas puntadas en todo el contorno del corazón. A mí en este tipo de trabajo me parece que los detalles al final hacen que, bueno, hay una diferencia entre un acabado y otro. Por eso el dar estas puntaditas, poner la cinta de zigzag, son detalles que, bueno, llevan trabajo, pero permiten que luego quede mucho más bonito nuestro proyecto una vez que lo hemos terminado. Veis que estoy dando puntadas tipo bastilla de unos 4 milímetros aproximadamente en todo el contorno del corazón. Voy a terminar de dar estas puntadas y continuamos. Una vez que hemos terminado esta pieza, tomamos uno de los corazones que habíamos preparado antes, vamos a colocar este círculo centrado y vamos a coserlo. Yo voy a coserlo a máquina dando un pespunte justo por el borde del corazón. Voy a utilizar un hilo al tono y os enseño cómo queda. Mira, ya he cosido la aplicación del corazón en el círculo y veis qué bonito queda el lateral. Ahora vamos a preparar la cremallera. Vamos a preparar ahora la parte del lateral del neceser en la que va la cremallera. He cortado 2 piezas de estabilizador, 2 piezas de forro y 2 piezas de la tela exterior, todas en el mismo tamaño, 36 centímetros por 5. En mi caso, como voy a poner este tipo de cremallera decorativa que se cose justo por encima, yo lo que voy a hacer es colocar las piezas de la siguiente manera. Ponemos el estabilizador, la tela principal con el derecho hacia arriba y la tela de forro poniendo derecho con derecho. Cuando lo tengamos así bien colocado y alineado, damos por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando demos el pespunte, retiraremos el exceso del estabilizador justo al borde de la costura que vamos a dar para que no quede abultado. En caso de que vayáis a colocar una cremallera normal, lo que tenéis que hacer es colocarla justo aquí. Pondríamos el estabilizador, la tela exterior derecho hacia arriba, la cremallera colocando el derecho de la cremallera, es decir, los dientes, ¿veis?, hacia el derecho de la tela, porque luego va a quedar así. Y pondríamos a continuación el forro, poniendo derecho con derecho. Alinearíamos de nuevo todo muy bien y daríamos por aquí un pespunte con el prensatelas específico para colocar cremalleras. Cuando lo tuvierais todo cosido, simplemente también retiramos el exceso de estabilizador y os quedaría la cremallera así colocada ya en un lado.
y luego haríamos el mismo paso en el otro lado. Yo voy a preparar las dos tiras como os he comentado y luego os enseño cómo voy a coser este tipo de cremallera. Mira, ya he dado los dos pespuntes y como veis también he recortado el exceso de estabilizador. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la tela de esta manera y entonces yo lo que voy a hacer es dar por aquí unas puntadas acolchando un poquito, igual que hemos hecho en la parte exterior. Si no queréis acolchar, lo que sí vais a hacer es lo siguiente. Vamos a alinear muy bien en este lado, en el lado del derecho, los bordes y damos por aquí una costura en forma de zigzag para que la pieza quede así bien colocada y luego coloquemos bien la cremallera. Comentaros por otro lado que si como yo vais a utilizar una tela que tenga un dibujo, un estampado, os fijéis a la hora de coser que coincida, porque luego lo que queda muy feo es que por ejemplo quede descuadrado el dibujo. De esta manera, bueno, la parte roja no se va a ver, pero cuando coloquemos la cremallera va a quedar muy bien terminado. Así que ahora voy a acolchar un poquito estas piezas y continuamos. Mirad, ya tenemos las dos piezas preparadas, acolchadas y con la costura de zigzag en el lateral. Ahora lo que vamos a hacer ya es colocar la cremallera. Este tipo de cremallera se coloca poniendo el lado del derecho hacia arriba. Vamos a abrirla para ahora alinear bien los bordes. Y entonces tenemos dos opciones para colocarla. Por un lado, dar una costura a máquina pegadita al borde de la cremallera. O la otra opción es aprovechar estos pequeños agujeritos que tiene, mirad aquí sobre la mesa los veis bien, para con un hilo que haga contraste ir cosiendo la mano formando pequeñas estrellitas. En todo caso el truco es coserla, os lo voy a enseñar por este lado, de manera que queden los dientes así, un poquito por fuera, para que no los pillemos cuando abramos y cerramos el estuche. Vamos a coser y continuamos. Mirad, ya tengo la cremallera cosida. Yo, como veis, he optado por dar estas puntaditas a lo largo de la cremallera, que creo que queda bien bonita. Ahora vamos a preparar el resto de la pieza que va en el lateral del estuche. Para ello cortamos en un largo de 44 centímetros y un ancho de 8 centímetros y medio, en mi caso, una pieza de la tela exterior, una pieza de forro y una pieza del estabilizador. Os he dicho 8 centímetros y medio en mi caso porque tenéis que medir qué ancho tiene esta pieza. Puede cambiar un poquito en función de la cremallera que utilicéis. Si damos la vuelta, veis que aquí yo he ganado este medio centímetro porque esta pieza mide 4 y esta 4 y he ganado medio centímetro por la cremallera. Si la colocáis de otra manera o utilizáis una cremallera con los dientes un poquito más grandes, esta medida va a cambiar. Por eso lo tenemos que comprobar y adaptar el ancho de estas piezas al ancho de esta tira. Lo que vamos a hacer es colocar en uno de los extremos, ponemos derecho con derecho la tela exterior, alineamos bien, vamos a ir sujetando. También vamos a colocar encima el estabilizador. Y por este lado vamos a colocar el forro poniendo derecho con derecho de la tela de forro. Luego vamos a cortar el exceso de la cremallera. Cuando lo tengamos preparado así, damos por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Colocamos el forro derecho con derecho, sujetamos también y luego en este lado colocamos la tela exterior y luego encima el estabilizador y también damos esta costura con un margen de 1 centímetro. Nos vamos a la máquina y damos los dos pespuntes en los dos extremos. Con los pespuntes dados cortamos el exceso de la cremallera y también vamos a cortar el estabilizador para que no quede abultado. A continuación vamos a colocar las piezas en su posición. Simplemente giramos
y se va a poner todo en su sitio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir a la máquina para acolchar toda esta pieza del mismo modo que tenemos acolchado en este lado. Como es una pieza bastante amplia, lo podemos hacer sin ningún tipo de dificultad. También daremos una costura en forma de zigzag en los bordes para que todo quede bien unido y que nos sea más sencillo los pasos que vamos a dar a continuación. Mira, ya tengo la pieza completamente preparada con el acolchado en esta zona de aquí y ahora lo que hacemos es darle la vuelta. Vamos a doblarla centrando la cremallera y vamos a hacer unas marquitas a derecha y a izquierda justo en esta zona donde está el doblez, que corresponde a la mitad aproximadamente. Ahora tomamos las piezas que van en la parte exterior y vamos a unirlas de la siguiente manera. Tomamos la pieza en la que hemos hecho la aplicación, que es la que va en la parte delantera, y tomamos esta otra pieza con la cremallera. Vamos a colocar la cremallera hacia la izquierda y buscamos esta marquita que tenemos aquí y la hacemos coincidir con el centro del corazón y sujetamos. Y nos vamos a la otra marquita que tenemos justo en la otra punta y la hacemos coincidir con la punta del corazón. Y ahora ya lo que se trata es de ir acomodando todo el contorno. Para ayudarnos a acomodar las piezas vamos a dar en la tira lateral unos pequeños cortes. No muy profundos porque tienen que ser menos de 1 centímetro, que es el margen de costura que vamos a utilizar. Pero va a ser lo suficiente para que acomodemos mejor las dos piezas. Porque nos va a ayudar a colocar las piezas de una manera más fácil. ¿Veis? Ponemos bastantes pincitas para que quede el contorno muy bien acomodado. Lo hacemos así en esta mitad y en esta otra mitad. Cuando lo tengamos, nos vamos a la máquina y damos un pespunte en todo el contorno con un margen de 1 centímetro. Mirad, justo en esta marca donde la vamos a hacer coincidir con el pico, es importante que deis un pequeño corte para poder acomodar, porque si no la tela va a tirar y no vamos a colocar correctamente una pieza con la otra. Mirad, ya he cosido uno de los lados, entonces antes de coser el otro lo que vamos a hacer es abrir la cremallera para luego poderle dar la vuelta. Entonces ahora vamos a colocar el otro lado del corazón exactamente igual que hemos hecho con el primero. Damos una serie de piquetes, sobre todo en la zona curva, y vamos a acomodar empezando del centro al pico un lado y luego hacemos lo mismo en el otro. Ya tenemos cosidas las dos piezas y ahora lo que vamos a hacer es rematar todo el contorno con la ayuda de una cinta de bies. Este paso le vamos a omitir puesto que en el canal tenemos un vídeo muy completo sobre cómo utilizar este material. En la descripción de este tutorial, del estuche con forma de corazón, os dejo el link al tutorial sobre la cinta de bies, por si tenéis dudas de cómo utilizarla. Así que vamos a coser todo el contorno, tanto en este lado como en este, para que quede bien terminado y ya os enseño el resultado final. Mira, ya he cosido toda la cinta de zigzag en el interior y hemos rematado el forro. Ahora damos la vuelta, vamos a acomodar muy bien los bordes para darle forma al estuche. Y mirad qué bonito nos ha quedado el estuche con forma de corazón. Veis que al final un diseño un poquito original hace mucho en un trabajo, así como la elección de las telas y de los complementos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.